Pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el simposium. Lo primero, agradecer a los ponentes que me acompañan, que ahora os pasaré a presentarlos a ellos, y comentaros un poco el porqué de este foro y de qué os vamos a contar. A ver, Fresenius es un proveedor vertical, que eso quiere decir que cubre todas las etapas del paciente renal cuando está en tratamiento renal sustitutivo. Y muchas veces en los foros de la SEN hemos tenido o hemos disfrutado de ponencias y de presentaciones más relacionadas solo con el producto, con los productos que vendemos en Fresenius, pero queríamos hacer una presentación mixta, contaros cómo tratamos a nuestros pacientes en las clínicas y cómo en hospitales, como es el caso de la Fundación Puigverd, donde se ha hecho una implementación de una unidad de diálisis nueva, pues han integrado nuestros productos en su centro. Para hacer esta presentación nos acompañan en este simposium Elisabeth Coy. Elisabeth Coy es nefróloga, licenciada en Medicina y Cirugía y doctora por la Universidad de Barcelona. Es adjunta de la unidad de diálisis de la Fundación Puigverd de Barcelona, y entre sus áreas de líneas de trabajo pues están precisamente las técnicas de diálisis, la hemodiálisis domiciliaria, la hipertensión también, ha trabajado bastante con ella, y algún proyecto de genómica que también tienen por ahí, de la enfermedad renal crónica. Ha publicado más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales y fue premio de residentes, ¿verdad?, de su año de residencia. Y bueno, muchas gracias por estar hoy compartiendo con nosotros vuestra experiencia. Pero vamos a empezar por la parte de las clínicas, como os decía, por la parte de explicaros cómo tratamos a nuestros pacientes también en las clínicas de Nefrocare, y para ello nos acompañan para dar esta charla Pilar Martínez, que es nefróloga, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, hizo la residencia en Zaragoza, en el Miguel Servet, y lleva trabajando en Fresenius desde el año 2001. Es la responsable asistencial, la directora médica de la Unidad de Diálisis de Madrid del Pilar, y bueno, cuenta con muchísimos años de experiencia, y aparte es la vocal de la SOMANE, de la Sociedad Madrileña de Nefrología de los Centros Extrahospitalarios. Me acompaña aquí a mi lado Abraham Rincón. Abraham es el adjunto a la dirección médica de Fresenius. Abraham estudió en la Universidad Complutense, también es doctor en Medicina por la Universidad Complutense, y hizo su especialidad en el Gregorio Marañón, y lleva trabajando con nosotros pues, desde 2018 en la dirección médica y varios años anteriores en centros de diálisis. Vamos a empezar un poco por la experiencia de la doctora Coy y su equipo en la Fundación Puigverd, y después continuarán Abraham y Pilar con la experiencia de los centros. Bueno, gracias Eva, y gracias a Fresenius por darme la oportunidad de daros esta charla. Bueno, veo gente aquí también ya que llevan años trabajando, o sea que no sé igual qué les puedo aportar yo de nuevo, pero bueno, lo que sí os quiero contar es mi pequeña experiencia en este tiempo en que estamos trabajando con Fresenius Medical Care, ¿no? Años de diálisis no, años de diálisis, el otro día me preguntaban cuánto tiempo llevaba en diálisis, desde el 94 ya trabajando en ello, o sea que una empieza a ser veterana. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Y he intentado hacer la charla contándoos un poco cómo ha sido la formación de la unidad de diálisis, cómo están interconectados todos los elementos, las ventajas que hoy le encuentro al nuevo sistema terapéutico 6008, sobre todo por el tema de la adecuación de moléculas pequeñas, por las herramientas que tiene de medida del acceso vascular, las capacidades que tiene para llegar a una hemodiafiltración online de alto flujo, postdilución de nivel, y algunos sensores como el BVM o el biosensor de control de sodio que nos pueden ayudar bastante en la clínica diaria. Y compartir 4 datos clínicos que ya veréis que son poquitos porque llevamos poco tiempo con ello, y las conclusiones. Bueno, todo empieza a finales de marzo de 2022,
inauguramos una nueva unidad de diálisis hospitalaria, totalmente nueva. Nos trasladamos de edificio, nueva planta de aguas, nuevas máquinas, nuevo programa informático. O sea, para nosotros es un reto, incluso de distribución espacial, nuevos despachos, o sea, todo nuevo. Todos los elementos empiezan a estar interconectados. De hecho, la planta de aguas es más pequeñita que la que teníamos antes, pero tiene como un software que avisa a los técnicos de diálisis cuando se produce algún problema o desviación de los parámetros normales, y luego tiene parcelas individualizadas, de forma que si falla una parcela, puede continuar la otra parcela trabajando sin que se produzca ningún problema y que las diálisis sigan ongoing. Luego tenemos, pues bueno, a mí igual vosotros ya lo tenéis, ¿no? Pero teníamos básculas donde ponemos las tarjetas de los pacientes, ahí se queda el peso inicial, peso final, y eso va directo a la máquina, con lo cual, y luego al sistema informático, con lo cual perdemos lo que son los errores de pesado, ¿no? Ir con el papel, con el peso para arriba y para abajo. Luego tenemos también el nuevo sistema informático, que es el Nephrolink Web, que veníamos del Nephrolink, que ha implementado pues, mejoras en el control del acceso vascular, etcétera, etcétera. Camas metabólicas, es decir, todo nuevo, ¿no? Y a partir de aquí os quiero decir por qué pienso que el sistema terapéutico 6008 nos permite un abordaje integral del paciente en hemodiálisis. Por una parte, porque nos permite llegar a la hemodiálisis adecuada en términos de depuración de moléculas pequeñas. Por otra parte, nos permite llegar a la diálisis apropiada en términos de depuración de moléculas de mediano o mayor tamaño. Y eso sí, consiguiendo un control de la volemia apropiado, pero sin evitar la sobrecarga hídrica, ¿no? Y que toleren bien los pacientes hemodinámicamente. Yo creo que estos son los 4 estándares en los que he basado mi charla de hoy. ¿Y por qué necesitamos un abordaje integral? Yo, de hecho, cuando empecé diálisis teníamos pacientes más jóvenes. Es verdad que las máquinas no estaban más preparadas y actualmente tenemos gente pues, más envejecida, más pluripatológica, diabetes, mucha patología cardiovascular, y encima en hemodiálisis hospitalaria yo recibo los pacientes tanto de Fundació Puigverd, que es un centro de riñón solamente, pero todos los pacientes de Hospital de Sant Pau. Es decir, que asumimos pacientes agudos, nuevos pacientes de ERCA, fracaso renal agudo, posoperados quirúrgicos, pacientes ingresados por síndromes febriles, etcétera, etcétera, y además realizamos la diálisis de UCI y de semicríticos. Por tanto, aumenta mucho la complejidad de nuestros pacientes. Y nos vamos a ir a los distintos apartados en los que yo he intentado distribuir esta charla. O sea, por una parte, lo que es la depuración apropiada es que está claro que los estudios de supervivencia han visto que disminuye la mortalidad cuando conseguimos CATs más elevados. Y en este último estudio que os presento, que miraban 32.000 pacientes en diálisis y tal, veían que uno de los marcadores que más influía en la mortalidad de los pacientes en diálisis era el CAT. Y ya se van a cuartiles de CATs por encima de 65, es decir, que más diálisis de moléculas pequeñas, ¿no? Mayor diálisis, mejor supervivencia de esta población. Y aquí, ¿en qué nos ayudan las máquinas de Nephrocare, ¿no? El 6008? Pues bueno, esto ya lo incorporaban las antiguas máquinas y está el OCM, el Online Clearance Monitoring, que nos mide por dializancia iónica la dosis de diálisis y nos permite medir el aclaramiento, el KT, el KTV de forma automática y nos puede avisar si nos desviamos del objetivo de KTV. Esto sería un poco, bueno, los que ya habéis trabajado con Fresenius, esto ya lo conocéis, ¿no? Pero de hecho, aquí tendríais pues, el clearance en el momento que lo estamos viendo, 228. Si llegamos a las 4 horas, llegaríamos a un KT de 54 y el KTV estaría sobre 1.4. Pues bueno, sería una sesión de diálisis completa. Pero para conseguir esto, los que ya lleváis años trabajando en diálisis, sabéis que no es solo necesario la máquina, sino que se necesita un funcionamiento excelente del acceso vascular y alargar el tiempo de la sesión de diálisis lo que sea necesario. Entonces, una de las cosas para controlar el acceso vascular es el estudio de la recirculación. Entonces, mediante el módulo de BTM, que es el módulo de control de temperatura, mediante termodilución, nosotros podemos medir la recirculación del acceso vascular en cada sesión de diálisis. Y, de hecho, podemos hacer hasta 4 medidas durante la sesión de diálisis y las que queramos. Pero, bueno, por norma nos salen unas 4 medidas.
Pero a más, nosotros podemos medir el flujo real de la fístula. Es decir, si nosotros ponemos con el BTM las líneas en posición normal y luego las invertimos y cargamos los datos en el ordenador, con un algoritmo matemático nos va a decir el flujo real de la fístula. Y esto, si lo guardamos y lo vamos mirando con el tiempo en nuestro sistema informático, podemos ver variaciones y anteponernos a un problema del acceso vascular. Este sería en cuanto a moléculas de pequeño tamaño. Si nos vamos a moléculas de mediano tamaño, el por qué nos queremos hacer una hemodiafiltración online POS con elevados volúmenes convectivos es porque los últimos estudios, ya tanto el DOPS como el turco, como el CONTRAST o como el ESCHOL, nos vinieron a decir que si a cuantos más litros de infusión nosotros consiguiéramos, mejor llegaríamos, o sea, mejor disminuiríamos la mortalidad de esta población de pacientes en diálisis. Ya nos vamos a volúmenes convectivos de 22-23 litros por sesión. Pero para conseguir esta hemodiafiltración online post de alto volumen convectivo, primero necesitamos un buen flujo de sangre de la fístula, necesitamos que las hemoglobinas no estén muy altas, ¿no?, para evitar la hemoconcentración, y necesitamos también un tiempo de diálisis apropiado. Y para ello también necesitaremos nuevos dializadores con mayor tamaño de poro y mayor diámetro de fibras capilares para intentar aumentar el volumen convectivo. Y los nuevos monitores de diálisis que nos incorporan una herramienta para conseguir que el flujo de infusión sea apropiado e individualizado para cada paciente. Y aquí nos vamos a una nueva herramienta que es la que 6008 nos permite llegar a unos flujos de infusión correctos, que es el AutoSub. Esto, que parece una tontería, lo que consigue es que el volumen de sustitución sea individualizado para cada paciente, y en cada momento este volumen de sustitución se va incrementando o bajando en función de la presión transmembrana del paciente. Y, por tanto, facilita mucho el trabajo de enfermería, porque no van pitando las alarmas. Yo recuerdo al principio que cuando programamos las online POS, tú calculabas un tercio del flujo plasmático y empezabas a poner el volumen de sustitución, y si la PTM pitaba, lo ibas bajando, subiendo, pero manualmente. Esto nos lo permite hacer automáticamente. Y, de hecho, aquí hay trabajos de Maduell, cuando ya incorporaban este módulo en el 5008 Cordiax, en que se aumentaban los volúmenes convectivos ya de forma significativa, de 29 a 33. Aquí lo podéis ver que esto era independiente de que fueran fístulas o catéteres, y que esto nos permitía eliminar moléculas ya de mayor tamaño, como podía ser la beta-2 microglobulina. Y nos vamos a la tercera ventaja que yo creo que nos proponen o que nos permite hacer estas máquinas, que es el control estricto de la volemia, ¿no? Por una parte, sabemos que las consecuencias de la sobrecarga de volumen son la hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, sleep apnea, inflamación, y todo esto deriva en una mayor mortalidad de los pacientes en diálisis. Si os fijáis en esta gráfica de Weissman, que este trabajo ya tiene unos años, los que tenían una hiperhidratación por bioimpedancia por encima de un 15% se morían más que los que tenían menor hiperhidratación. ¿Y cómo conseguimos el control estricto de la volemia? Pues, por una parte, estimando de forma precisa el peso, con la valoración clínica y con la herramienta de bioimpedancia BCM, disminuir las entradas de sal y controlar el balance de sodio durante la sesión de diálisis con el módulo de control de sodio. Porque, como ya sabéis, en la fisiopatología de la sal en diálisis, la entrada básicamente nos viene por la dieta, el sodio en el líquido de diálisis, o sea, por difusión, o también por bolus de salino hipertónico o perfiles de sodio para control de hipotensiones, o fisiológico para administrar medicaciones intradiálisis. Pero las salidas, realmente, como el paciente en diálisis tiene disminuida la capacidad renal de eliminar la sal, la diálisis se nos va a convertir en la única manera de eliminar la sal. Y sabemos que la diálisis nos elimina la sal en un 78% por la convección, y la difusión es lo menos posible, eso está en un 22%. De varios estudios antiguos sabemos que la restricción del sodio en la dieta nos permite el control de la presión arterial y de la hipertrofia ventricular izquierda, como en este estudio en que bajaban la sal a 5 gramos al día respecto a una estrategia basada en hipotensores, y podían
reducir el número de hipotensores y mejorar una serie de parámetros cardíacos como eran la hipertrofia ventricular izquierda y la función sistólica y diastólica mejor preservadas. A más de disminuir el sodio en la dieta, podemos disminuir el sodio en el líquido de diálisis. Y hay trabajos antiguos, como de Krautzik o de Paula y tal, en que al individualizar el sodio del líquido de diálisis, al irlo bajando, conseguían, por una parte, disminuir la presión arterial sistólica y diastólica, conseguían disminuir la ganancia de peso, SET y la hipotensión intradiálisis, y a más conseguían también mejorar los parámetros cardíacos. Y todos empezamos a disminuir el sodio de las máquinas de diálisis, esperando un mejor control de la bulimia. ¿Pero qué nos encontramos? En que llega el DOPS y nos dice, no, los pacientes en diálisis con hiponatremia se mueren más y los pacientes con sodio bajo en el líquido de diálisis se mueren más. Y entonces nos quedamos todos un poco en trance y llega la teoría de distintos grupos, desde Italia y tal, de individualizar el sodio del líquido de diálisis. Es decir, intentar alinear el sodio del líquido de diálisis al set point o sodio plasmático individualizado para cada paciente para intentar mejorar la estabilidad hemodinámica, pero evitando una sobrecarga de sodio en los pacientes en diálisis. Porque fijaros, cada paciente en diálisis, la mayoría se sitúa pues, quizás entre 136 y 140, pero hay pacientes límites para un lado y para el otro. De forma que el control del sodio nos permitiría actuar sobre la difusión de sodio y si intentamos reducir su ganancia, intentaremos o conseguiremos reducir la SET, reducir la ganancia de peso interdiálisis y evitar una sobrecarga hídrica y de presión arterial. Pero si evitamos una excesiva eliminación difusiva del sodio, vamos a evitar que se produzcan síntomas intradialíticos. Por tanto, esto es una gran ventaja. El módulo de control de sodio lo que hace es intentar controlar la transferencia difusiva de sodio. Pero además nos da información sobre la ingesta de sodio que ha tenido el paciente interdiálisis, porque vemos cuánto sodio estamos eliminando durante la sesión de diálisis y esto cómo se comporta respecto a si está hipertenso, hipotenso, etc. Y luego, con un análisis de la tendencia de sodio, con el data management, podemos ver si hay una evolución patológica de sodio para bien o para mal. En cuanto al control de módulo de sodio, lo que hace es determinar la concentración de sodio plasmático prediálisis y lo va adaptando el líquido de diálisis al sodio plasmático del paciente. Y cuando este control de sodio está activado, vamos a hacer que el sodio del paciente termine en un objetivo que nosotros hemos previsto. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco de este módulo lo que podemos ver. Podemos ver el sodio en plasma pre. Podemos ver el sodio actual en el líquido de diálisis y luego lo que podemos ver es el balance de sodio total, lo que estamos eliminando, 1,9 gramos de sodio, y cuánto estamos eliminando por la vía difusiva. Este sería el global y esto por la vía difusiva. Esto sería en cuanto al manejo del exceso de volumen. Pero ahora nos gustaría, que es el cuarto apartado, evitar la hipotensión o los síntomas intradialíticos. ¿Y por qué evitar la hipotensión? Bueno, total, pues mira, parece que uno les echa un poco de salino, se remontan y ya está. Pues no. Resulta que se mueren más, se finalizan las sesiones antes porque el paciente está descontento, no quiere alargar tanto la sesión de diálisis, no conseguimos la eliminación de solutos correcta, disminuyen el apetito, se desnutren y aparte hacen infartos de distintas zonas, isquemia cerebral, isquemia cardíaca o isquemia intestinal, de forma que pueden terminar pues, con infartos cerebrales silentes, stunning miocárdico y traslocación de endotoxinas con inflamación secundaria. Entonces, se recomienda no llegar a ultrafiltraciones muy elevadas en pacientes añosos, con mucha comorbilidad, y sobre todo se ha visto que la mayor mortalidad está en ultrafiltraciones superiores a 850 mililitros en un paciente que pese unos 70 kilogramos. Pero en la fisiopatología de la hipotensión arterial no está solo la ultrafiltración que nosotros le ponemos al paciente en diálisis, sino la capacidad de refilling que tiene el individuo plasmático para ir compensando la sustracción de líquido en estos pacientes. También intervendrá el gasto cardíaco y también intervendrá el tono arterioral, es decir, la respuesta autonómica en los pacientes crónicos. Y habrá toda una serie de factores de riesgo que harán que nuestros pacientes puedan tener más riesgo de hacer hipotensión intradiálisis. Pues bien, como herramientas para evitar la hipovolemia se han propuesto muchísimas,
desde las más antiguas, que es dializar con dializado frío, bajar la ultrafiltración, hacer perfiles de sodio, hemodiafiltración de alto flujo, aumentar la duración, la frecuencia, etcétera, a lo que a mí me parece muy bueno, que son las herramientas de biofeedback. Y dentro de las herramientas de biofeedback está el BVM. Pues bien, el biocontrol de la bulimia lo que nos permite es, cogiendo el volumen relativo sanguíneo mínimo de las últimas sesiones de diálisis, nosotros calculamos un volumen relativo sanguíneo crítico y a partir de ahí vamos a programar lo que queremos, la bajada de bulimia que queremos que hagan estos pacientes. Ponemos el objetivo de ultrafiltración que nos toca, ponemos una ultrafiltración máxima que queremos que se le haga al paciente y una ultrafiltración mínima y lo que vamos a conseguir es ver cómo va bajando la bulimia en todo momento durante la sesión de diálisis, pero sin que hayan caídas bruscas y sin que se nos quede con un sobrepeso o un exceso de líquido durante la sesión de diálisis. Y para mí me parece una herramienta súper ajustada. Porque ya os he dicho, no solo es la hipervolemia una causa de mortalidad, sino que la hipovolemia o la deplección de volumen durante la sesión de diálisis, aparte de las isquemias cardíaca, intestinal y cerebral que os he dicho, pues pueden perder la función renal residual, que está también relacionada con la supervivencia, isquemia hepática, empeorar una vasculopatía periférica, trombosar el acceso vascular, hacer neuritis óptica y disminuir su calidad de vida y total, que también se mueren más. Y en este último estudio que os quería presentar, fijaros que tanto se mueren los que están con mucha sobrecarga hídrica, pero también se mueren mucho los que están hipovolémicos de pacientes. Por tanto, hay que intentar conseguir un equilibrio. En cuanto a las limitaciones de esta charla que tengo yo para hacerles, es que nos trasladamos en marzo a la nueva unidad, empezamos con nuevas máquinas, empezamos a manejar, pues bueno, fijaros, sistemas de presión, alarmas nuevas. La formación completa de todas las máquinas, no sé, primero nos enseñaron el ABC, pero estamos aprendiendo algunas partes pues, más recientemente. La nueva herramienta informática también fue causa de nuevo aprendizaje. Nos estamos peleando programando las sesiones de diálisis. Y añadidos, pues las vacaciones, déficits de enfermería que tenemos por ahí por Cataluña, bajas en el personal médico, etcétera, es que la sensación es que tenemos un Ferrari y lo estamos usando a velocidad de 600, porque no hemos podido usar todas las herramientas como nos hubiera gustado. Como datos clínicos a compartir del antes y el después, es que hemos aumentado el número de pacientes en hemodiafiltración online de un 58 a un 72%, pero yo creo que esto, pues bueno, puede ser porque nos hemos esforzado más, pero lo que sí es verdad es que hemos cambiado de hemodiafiltración online post, o sea, del tanto por ciento que teníamos en post, teníamos solo la mitad de los pacientes y ahora ya tenemos casi un 80%, porque previamente con las antiguas máquinas solo podíamos hacer predilución, casi, en la mayoría de los pacientes porque nos pitaban mucho las alarmas. Los volúmenes de infusión en post nos han aumentado de 20 a 23 litros por sesión. El KT lo hemos podido aumentar de 44 a 49 de media. Por tanto, la sensación es que las máquinas funcionan pues, muy bien. Como conclusiones, pues con este sistema terapéutico tenemos las herramientas necesarias para conseguir realizar una diálisis lo más apropiada para nuestros pacientes y depurar bien moléculas pequeñas y medianas. Tenemos herramientas que nos permiten un buen control de la bulimia con una buena tolerancia a las sesiones de diálisis. También nos facilita el manejo de pacientes críticos y pacientes con fracaso renal agudo, cardiópatas, diabéticos, posoperados, etcétera, típicos del control del entorno hospitalario. Tenemos una serie de elementos todos conectados y conectados a un sistema informático que nos permiten un mejor manejo de los pacientes. Y por último, no me puedo ir sin decir que la evaluación global del paciente en diálisis, lo más importante sigue siendo pues, ahí la clínica, la analítica también ayuda, que nos podemos ahora ayudar de herramientas para valorar el peso seco como la bioimpedancia, módulos de la máquina de diálisis como ECM o BTM y la herramienta del AutoSub para intentar una diálisis más correcta, módulo para controlar la bulimia para aquellos pacientes que tengan malotolerancia hemodinámica, módulo de control de sodio para pacientes hipertensos y con sobrecarga de volumen, y yo creo que con todo esto reduciremos la morbimortalidad de los pacientes en hemodiálisis. Y por mí ya está. Gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer las preguntas al final de las dos ponencias. Invitamos a subir al
al estrado a la doctora Martínez y al doctor Rincón. Adelante. Bien, buenas tardes. Agradecer a la SEN y agradecer a Fresenius Medical Care, especialmente a la Dirección Médica, esta oportunidad. Tanto Abraham como yo somos nefrólogos que trabajamos en Fresenius. Cuando me propusieron participar en este foro, con este título tan ambicioso como la excelencia en el cuidado del paciente renal, pues lo primero que pensé fue que esa excelencia va ligada fundamentalmente al factor humano. Y quisiera que mis primeras palabras fueran de reconocimiento a todo el personal que trabaja en los centros de diálisis de España. En las clínicas de diálisis trabajamos muchas personas de distinto perfil, que aparte de nuestra profesionalidad, que se da por hecho, yo creo que tenemos o tienen en común dos valores fundamentales, que es el saber trabajar en equipo y el estar dotado de una alta dosis de humanidad, como corresponde al cuidado del paciente en hemodiálisis, del paciente crónico. Pero todo esto, sin duda, pues no es exclusivo de Fresenius. Todo esto está presente en todas las unidades de diálisis hospitalarias y extrahospitalarias. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene Fresenius que le hace diferente? ¿Cuál es el secreto de nuestros resultados? Pues bien, la explicación a esto podría estar en lo que se llama el sistema de valor NEFROCARE. ¿Qué quiere decir? Pues que Fresenius está presente en todos los pasos del tratamiento de diálisis. Desde el diseño óptimo de los centros de diálisis, pasando y apostando fuerte por la innovación tecnológica, porque Fresenius fabrica dializadores, fabrica monitores y fabrica equipos de tratamiento de agua. Por supuesto, pasando por un personal cualificado, como comentábamos en la diapositiva anterior. Pero es que, además de todo, Fresenius tiene un completo sistema de gestión clínica y de control de indicadores que nos llevan a la mejora continua. Y es en esta parte del esquema donde vamos a centrar la charla a partir de ahora, en el sistema de gestión. ¿Y por qué hay que medir? Bien, pues ya en el siglo XIX, Kelvin, un famoso físico británico, pronunció esta frase que se ha hecho célebre y que podría ser la base de cualquier sistema de control de indicadores. Él decía, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Y esto es así, o sea, no solamente tenemos que trabajar bien, sino que tenemos que medir cómo trabajamos, tenemos que monitorizar nuestros resultados, tenemos que tener objetivos, indicadores y ver si los cumplimos o no lo cumplimos. Y evidentemente para eso necesitamos herramientas. ¿Y qué herramientas tenemos en Fresenius? Pues tenemos muchas, pero las podríamos esquematizar de una manera didáctica en tres. Nuestro sistema clínico de información, EUCLID. Un paso más elevado, el Balance Scorecard, del que nos hablará Abraham y que supone una valoración ya más a nivel nacional, comparativa e internacional, y cómo eso se traduce en nuestras clínicas mediante el Clinic Review Report. Vamos a analizar cada una de ellas y empezamos por EUCLID, por nuestro sistema informático. EUCLID es nuestra historia clínica informatizada. EUCLID abarca absolutamente todo, integra todo lo relativo a la atención del paciente, y se nutre, pues por una parte, como toda historia clínica informatizada, tiene una parte que es manual, se nutre de los datos que incluimos a mano los médicos y los enfermeros. Luego tiene una parte que podríamos llamar semiautomatizada, que serían los resultados analíticos. Decimos semi porque si bien nuestro sistema informático está preparado para integrarse con los sistemas de los laboratorios y que se nos vuelquen directamente los datos, todavía no está en el 100% de las clínicas, en muchas ya sí, se nos vuelcan los datos directamente desde el laboratorio. Y luego lo que sí que tenemos una tercera parte que nutre EUCLID, que sería totalmente automatizada, que es los datos relativos a las sesiones de diálisis. Eso, gracias a nuestro sistema de gestión de terapias, el TDMS, todos los datos referentes a la diálisis, absolutamente todo, se nos vuelca de modo directo y en tiempo real en nuestro sistema informático. Es decir, tenemos la unidad, como comentaba la doctora Coll, totalmente integrada. Es importante decir que se vuelca en tiempo real y que además es accesible desde cualquier ordenador. Esto sería un pantallazo de lo que vemos nosotros en el despacho que está ocurriendo en la sala de diálisis. Esto es una sala de diálisis, pues los pacientes con sus datos y además clicando en cada uno de ellos pues podemos ver la evolución hemodinámica, las tensiones, la evolución del KTV. Todo esto se vuelca en EUCLID, que tenemos infinidad de páginas porque, como decíamos, pues EUCLID lo integra absolutamente todo. Prescripción, tratamiento, hidratación, vacunas, acceso vascular, absolutamente todo, incluido gestión del personal y consumo de fármacos, todo. Esta información nos permite elaborar una gran cantidad de informes, tanto propios del paciente como de la clínica,
Y además, teniendo en cuenta que Euclid está instalado en más de 800 centros en el mundo y que recoge la información de más de 83.000 pacientes, pues nos podemos hacer una idea de la inmensa base de datos que supone Euclid. He traído, por poner un ejemplo, un informe que quizás sea familiar para algunos de los presentes. Es el informe que automáticamente se genera cada 3 meses de los resultados de la clínica y que remitimos directamente a nuestro servicio de nefrología del hospital de referencia. Bien, y para terminar con Euclid, en esta época de Big Data y de la inteligencia artificial, pues no podíamos dejar a un lado Euclid como modelo predictivo. Hay varios módulos que están en desarrollo, que se presentarán cuando sea oportuno, pero sí que es importante traer aquí el modelo predictivo del control de anemia. Euclid analiza los datos analíticos del paciente y en relación a esas analíticas hace una predicción de cuál es el mejor tratamiento de factor eritropoyético o de hierro para ese paciente para mantener la hemoglobina en rango. Aporta unas sugerencias para que el médico haga la prescripción. Entonces, como resumen final de Euclid, ¿qué nos aporta? Nos da una información total y en tiempo real, supone la integración total de la unidad, de toda la información. Decir que es accesible desde cualquier ordenador, por lo tanto, es muy fácil para los nefrólogos de nuestro hospital de referencia acceder a nuestro sistema informático. Nos permite generar infinidad de informes y no olvidar esa capacidad como Euclid como modelo predictivo de inteligencia artificial. Bien, pues ya tenemos todos los datos metidos en Euclid, termina el mes y estos datos se envían o se recogen desde nuestro sistema de gestión de datos y pasamos a la segunda herramienta, que es Balance Scorecard, que nos presenta Abraham. Pues el Balance Scorecard es como un software automático que mensualmente extrae y analiza todos esos datos que ya están recogidos en Euclid para poder aportarnos mucha información con esos datos. Antes de hablar de nuestro Balance Scorecard, comentar 2 palabras sobre qué es un Balance Scorecard o un cuadro de mandos integral. Esto se basa en lo que comentaba antes Pilar: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar. Y todo esto se empezó a trabajar antes que en nefrología en una perspectiva más de negocio, para intentar focalizar a todos los aspectos que son relevantes para la compañía que hiciera estos cuadros de mando, no solo los aspectos financieros, sino todo lo que es importante para la compañía. Y en este caso era como los típicos cuadros de mandos que se definían desde las empresas de negocios. En nuestro caso, este Balance Scorecard, este cuadro de mandos integral, está basado pues, en la estrella de valor que comentaba antes Pilar, y que incluye tanto datos de pacientes, que a nosotros como médicos es los que más nos importa, como datos de empleados, como datos de consumos, como datos de comunidad, muy focalizado en la protección del medio ambiente. Desde la perspectiva de seguimiento de datos de pacientes, esto va muy orientado con lo que postulan todas las guías en los últimos años. Necesitamos, además de hacer el análisis a nivel paciente, ir controlando de forma rutinaria, de forma mensual, esa evolución de los cuadros de indicadores para saber realmente qué es lo que estamos haciendo y si lo hacemos tan bien como muchas veces nos pensamos que lo hacemos. Estos son los 14 indicadores que actualmente tenemos incluidos en el Balance. Como podéis ver, incluye un poco todas las perspectivas de seguimiento del paciente en diálisis, tanto calidad de diálisis, acceso vascular, monitorización de riesgo cardiovascular, patología ósea mineral, nutrición, anemia, potasio, vacunación de hepatitis B, lista de espera de trasplante renal que no está aquí. Estos indicadores van entrando y saliendo, anualmente se analizan, se van discutiendo y se van cambiando en función de cómo evolucionan las guías. El potasio ha sido la última incorporación del año pasado y ahora actualmente pues, están en discusión sobre nuevos indicadores o nuevas modificaciones que necesite esto para próximos años y para irlo adaptando a las mejores recomendaciones. Pero lo importante no son los indicadores en sí mismos, sino cómo se trabaja con estos indicadores. He puesto esta diapo un poco como resumen de esas características que realmente es lo que traduce el valor del sistema de trabajo, más allá de qué indicador concreto podemos elegir. Como decíamos antes, la mayoría de los datos se transfieren a Euclid de forma automática, toda la descarga es automática, no tenemos que estar calculando estos indicadores, sino que directamente pues, a mediados del mes en curso, la clínica, todo el personal de la clínica, sobre todo los directores médicos, reciben
un correo que nos vincula directamente a esta plataforma web en la que ya tenemos analizados y calculados todos los datos de la clínica. Esto ocurre mensualmente y ahí pueden ver pues, cómo va la evolución de ese indicador concreto en ese mes y en toda la evolución respecto a los meses previos. El análisis, como comentaremos después, es multinivel. Hay un análisis a nivel clínica, a nivel país, a nivel internacional. Tenemos unos objetivos definidos para cada uno de los indicadores en el que vemos si estamos cumpliendo el objetivo que nos habíamos propuesto o no. Vemos la foto de cómo nos estamos desviando en cada uno de esos indicadores. Estos objetivos se revisan de forma anual con el objetivo de siempre que sea posible ir incrementando en ese concepto de mejora continua y de aumento continuo de los resultados. Y además nos permite, como los resultados y la forma de calcular es el mismo para todas las clínicas y el mismo para todos los países, y muchas veces para todos estos indicadores pues las guías no tenemos mucha evidencia, tenemos qué es lo que recomiendan a veces las guías de una forma más teórica, pero no tenemos realmente unos objetivos reales contra los que poder compararnos. Esto nos sirve para poder compararnos con cómo están siendo los resultados del resto de clínicas dentro del mismo país e incluso del resto de países dentro de EMEA. Y podemos tener esa referencia de cómo están haciéndolo el resto de países y poder compararnos y poder mejorar siempre que nuestros resultados no estén siendo tan buenos como los de otros países. Y otra de las principales características, como comentaba antes, es que esto es mensual y además no es un análisis ocasional, no es una cosa que se hace la foto, se analiza, se pone ahí, sino que lo tenemos totalmente integrado en el día a día de trabajo de la clínica, que es de lo que nos va a hablar ahora un poquito más Pilar. Bien, pues pasamos a la tercera herramienta con la que contamos, que es el Clinic Review. El Clinic Review es nuestra reunión mensual. Es una reunión que está totalmente integrada en la rutina de la clínica. Lo llevamos realizando desde el año 2009 y consiste en una reunión de responsables. Entonces, todo el equipo médico y el supervisor de enfermería y algunos profesionales más de enfermería, y si se considera oportuno algún responsable más, nos reunimos una vez al mes para valorar esos indicadores que se nos han dicho desde el balance. Decir que cada indicador tiene un responsable, que es el que lo revisa, y en esa reunión, que es mucho más que la valoración de indicadores, porque se convierte un poco en nuestro punto de encuentro, un poco es nuestra esencia, ¿no? Pues ahí analizamos los resultados generales y en particular aquellos que sea necesario comentar. Vamos a ver cómo llevamos a cabo esta valoración. Este sería un pantallazo del archivo que recibimos del Clinic. Como decía Abraham, hay 4 tipos de indicadores. Evidentemente nos dedicamos mucho más a los asistenciales porque somos médicos y enfermeros fundamentalmente los asistentes, pero no olvidar que hay otros indicadores referentes al personal, indicadores económicos y también no olvidar que fruto de la preocupación de la compañía por el medio ambiente tenemos también unos indicadores relativos a la comunidad de consumo de agua, consumo de luz y de gestión de residuos. Bien, cada indicador, como decía, tiene un responsable que es el encargado de revisarlo y en este archivo que recibimos, que se ve aquí, nos dan el resultado, el objetivo que nos marcan los responsables nacionales y luego nos guiamos por una guía de colores, de semáforo, ¿no? Vemos si cumplimos o no cumplimos y si mejoramos o no mejoramos respecto al mes anterior. Por poner un ejemplo, y ciñéndonos, por ejemplo, aquí en el caso de los asistenciales, estos serían los indicadores de dosis de diálisis. Vemos ahí el cumplimiento del KTV, está en verde, luego cumplimos, además mejoramos respecto al mes anterior en este caso, y el responsable del indicador revisa el no cumplimiento con un gesto tan sencillo como es clicar en ese link y automáticamente le salen los pacientes que no cumplen el indicador. Por lo tanto, es importante decir que esto supone una segunda revisión, es decir, el nefrólogo que habitualmente lleva al paciente ya habrá visto que ese paciente no cumple KTV y aquí el médico responsable de revisar el indicador del KTV pues detecta si hay varios pacientes, si hay algo que mejorar o que comentar o establecer un plan de acción en algunos determinados indicadores que no se cumplen. Por lo tanto, podríamos decir que se trata como de una segunda revisión. Esto así con todos los indicadores, esta sería, vemos la tendencia, en verde es lo que nos marca la compañía como objetivo, en azul es la tendencia de cada uno de los indicadores. Y entonces, como características o puntos clave de nuestro Clinic Review, es que es mensual, lo hacemos obligatoriamente todos los meses, lo tenemos totalmente interiorizado en la rutina de la clínica, es multidisciplinar, asistimos el equipo médico, supervisión y otros que se considere oportuno.
Es importante decir, como comentaba Abraham, que no tenemos que calcular, el cálculo de los indicadores es automático. Sí tenemos que analizar, tenemos que ver la tendencia y ver las causas de no cumplimiento. Supone una segunda revisión de los objetivos no cumplidos y además nos hace establecer planes de mejora. Desde el punto de vista práctico, a los médicos que trabajamos, además de todo esto que nos aporta, pues que interiorizamos los objetivos. Cualquier trabajador de Fresenius tiene muy interiorizado el KTV que quiere conseguir, el tiempo de diálisis, etcétera, y estamos muy pendientes de su cumplimiento en el día a día. Además, nos obliga a investigar las causas de no cumplimiento y establecer planes de acción cuando sea necesario. Y luego, lo más importante, una de las cosas más importantes, que es el momento mensual de encuentro entre responsables para valorar otras muchas cosas. Por ejemplo, con la pandemia esto ha sido pues, el momento de afinar protocolos o algún gesto de nuestro mecanismo de acción. Bien, una vez ya elaborado el documento, ese documento se remite a los responsables nacionales para su valoración. Pues nosotros, una vez que recibimos todos los resultados, igual que se comentaba antes que existen esos resultados a nivel clínica que se analizan, también nosotros recibimos los resultados a nivel país y vemos cómo está la foto, por así decirlo, de ese mes de los resultados de los distintos indicadores respecto a nuestro objetivo como país. Vemos las tendencias, igual que señalaba antes Pilar, de la clínica, y además vemos esa comparación entre clínicas, de hacia dónde va cada una de las clínicas, qué está pasando, cómo están los resultados, y explicando, por así decirlo, estos resultados, recibimos todos los informes que realizan ellos. Tenemos un rol, una persona dentro del departamento que es el que se encarga, el responsable de revisar todos estos resultados y sobre todo es el que más va a revisar los planes de acción y a intentar apoyar a las clínicas para adaptar lo mejor posible esos planes de acción para intentar mejorar los resultados. Y otra cosa que podemos hacer, como tenemos acceso tanto a nivel de todos los indicadores de la clínica, pero no solo los resultados de los indicadores, sino a todos los datos que hay debajo del cálculo de esos indicadores a nivel país, he puesto un ejemplo muy simple de una cosa que estuvimos haciendo este verano, pero un poco para ilustrarlo. De repente una clínica A, en el mes de agosto del 2022, se encuentra que un 5% de sus pacientes, que ha aumentado un 5% el número de pacientes sobrehidratados respecto a las cifras que tenía a lo largo del año. La tendencia del nefrólogo, como no puede ser de otra forma, es pues, echarle la culpa a los pacientes porque están bebiendo mucho y echarse la culpa a sí mismo e intentar ajustar un poquito mejor el peso seco. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Como tenemos toda esta cantidad de datos, pues podemos ver un poco qué es lo que realmente está pasando y podemos ver que en esa clínica los pacientes traían más o menos unos 3,3 kilos en el mes de mayo y más o menos durante el año, y vemos que en agosto están trayendo 3 kilos. O sea que frente a todo pronóstico están portándose, entre comillas, están trayendo menos peso de lo que hacían durante el año. Y vemos que en el resto de las clínicas la situación está bastante estable. Traían 3,1 y siguen trayendo 3,1 kilos de una diálisis a la siguiente. Y si nos fijamos ahora en qué está pasando con el ajuste del peso seco, que era la segunda idea que tenía el responsable de la clínica, pues veíamos que en el mes de mayo en esta clínica tenían el peso seco pautado en torno a medio kilo por debajo del peso normohidratado que les daba la bioimpedancia. Sin embargo, en el mes de agosto están solamente 0,01 kilos. O sea que sí que realmente están pautando unos pesos secos un poquito más altos de lo que pautaban habitualmente a lo largo del año, mientras que en el resto de las clínicas esa relación se ha mantenido estable, siguen más o menos con esa tendencia. Y al final, pues toda esta capacidad de analizar datos de forma muy rápida y prácticamente en tiempo real, pues nos permite pues, orientar a los médicos de la clínica de que en este caso lo que se había desviado respecto a otras situaciones era el ajuste del peso seco, que los pacientes prácticamente seguían ganando lo mismo. Y al final, un poco, ¿qué es lo que nos aporta todo este análisis de resultados? Pues como comentaba Pilar, tenemos un análisis a nivel médico de paciente individual, que lógicamente es lo primero y a lo que más tiempo le van a dedicar. Tenemos un análisis a nivel de clínicas, pero estos son más filtros que nos aportan mucha seguridad en el proceso. Después de ese análisis que hacen a nivel de clínicas, hacemos nosotros ese análisis a nivel país con esa persona responsable para revisar todo esto, y por encima de nuestro análisis hay otro análisis siguiente a nivel corporativo en el que ellos van haciendo una misma vigilancia de esos indicadores, de tal forma que si una clínica se desvía, o lo detectan en la clínica, o lo detectamos nosotros, o lo detectan a nivel global, que de vez en cuando nos mandan algún correo, sobre todo a Eva, de qué está pasando con este resultado en esta clínica, que de repente ha variado o la tendencia ha cambiado de positiva a negativa, y esto al final pues, nos aporta mucha seguridad en este seguimiento. Nada, esto es una foto de cómo están los indicadores en la media del 2022, que tampoco vamos a detenernos mucho. En general, pues todo está un poco en línea con las guías, la definición de indicadores, y en línea con las guías la mayoría en cuanto a los resultados conseguidos.
Y lo importante de todo esto ya no es qué tenemos en esa foto, porque al final la foto no son números. Detrás de cada uno de esos indicadores hay pacientes que están o no cumpliendo los objetivos que recomiendan las evidencias y que recomiendan las guías. Y tenemos recientemente publicados 2 trabajos relacionando el cumplimiento o no de estos indicadores con resultados de calidad de vida y resultados de mortalidad. El primero es este trabajo relacionándolo con calidad de vida. Son datos de las clínicas de Fresenius en Portugal, en la que lo que vemos es que la línea horizontal lo que refleja es el número de indicadores que tiene el paciente fuera de rango en un periodo de 6 meses. Y lo que vemos es que según aumenta el número de indicadores fuera de rango, vemos cómo va disminuyendo la calidad de vida de ese paciente. En concreto, en esta diapo, es la carga de la enfermedad renal. Sabéis que estos scores de calidad de vida van de 0 a 100, cuanto más alto sea el score, mejor calidad de vida tiene el paciente. Pues bien, según aumenta el número de indicadores fuera de rango en un periodo de tiempo, vemos cómo disminuye la calidad de vida, estaría aumentando la percepción de la carga que le supone la enfermedad renal a estos pacientes. Y similares efectos tenemos para el resto de indicadores también, para los efectos, para los síntomas, para la escala física o para la escala mental. En todos los casos, según tenemos más indicadores fuera de rango para un paciente, tenemos una peor calidad de vida en todos los distintos scores que nos mide esta escala. Y el otro sistema, y el otro estudio recientemente publicado es el de mortalidad. Este es un estudio pre-post, es analizando mortalidad y analizando evolución antes de la implementación de todo este sistema de control de indicadores y tras la implementación del sistema de indicadores. Como veis, los periodos son 2011-2012 como enrollment, como reclutamiento, y después un seguimiento hasta el 14. Después se produce toda la implementación de este sistema y se analizan de nuevo los resultados entre 2015 y 2016 con un seguimiento hasta el 2018. Lo primero que vemos cuando analizamos qué tipo de pacientes, el problema es que al ser un estudio pre-post, pues lógicamente vamos a tener muchas más variables que tenemos que ajustar. Y cuando vemos qué tipo de pacientes estábamos dializando en las clínicas en los 2 periodos, lo que más las variables prácticamente todas son significativas porque son un muy alto número de pacientes y cualquier diferencia es significativa. Lo que vemos es que el índice de comorbilidad de Charlson ha aumentado de 3,3 a 3,8 y tenemos un mayor porcentaje de pacientes con patología cardíaca y un mayor porcentaje de pacientes diabéticos. O sea que de base vamos a tener una población más difícil de manejar en algunos sentidos. Lógicamente, pues al implementar este sistema de control de indicadores vamos a tener un mejor control de esos indicadores y ves cómo están ahí los dos resultados. Y esta es la diapositiva de los resultados del estudio, en el que lo que nos dice es que el efecto total, que sería esta línea de arriba, el efecto total entre los 2 periodos, la diferencia no es significativa, tenemos la misma mortalidad en el periodo inicial y en el periodo final. Sin embargo, cuando vemos cuál de esos efectos está debido a las características de los pacientes y cuál está debido a la implementación de la nueva forma de trabajo, lo que nos dice el análisis es que el efecto directo por el cambio de las características del paciente hubiera aumentado la mortalidad hasta un 30%, sin embargo, el efecto indirecto generado por ese cambio en la política de trabajo compensó ese aumento de mortalidad, disminuyó la mortalidad. Entonces podríamos decir que este sistema de trabajo se ha relacionado con una mejor evolución de los pacientes. Así que, como conclusión, podríamos decir que la utilización de un sistema estructurado de indicadores nos ayuda en la mejora continua de resultados asistenciales. La reunión mensual de resultados nos permite la evaluación tanto de los resultados de los indicadores como de todo el resto de problemas de la clínica. El seguimiento de indicadores a múltiples niveles nos aporta más seguridad a todo este proceso y un mejor control de indicadores se ha relacionado con una mejor calidad de vida y una menor mortalidad en pacientes en hemodiálisis. Y nada, muchas gracias por estar aquí a estas horas. Muchas gracias, doctor Rincón y doctora Martínez. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Si hay alguien en la sala que quiera preguntar alguna cosa, levanta la mano y le llevaremos un micro. ¿Vale? Allá. Ahora bien. Hola, yo soy Jaime Sanz del Hospital Clínica Benidorm, de una unidad de hemodiálisis. La pregunta era para la doctora Coll. No sé si nosotros hemos hecho un estudio con el Hospital Infanta Leonor, un estudio observacional exclusivamente sobre la hipertensión intradiálisis, es decir, el aumento de la tensión durante la sesión de hemodiálisis. Y nos ha llamado la atención que hemos detectado que había más casos asociados
con baños de sodio más bajos. O sea, que había un esfuerzo terapéutico, pero ese esfuerzo terapéutico pues, no se veía reflejado porque detectamos esos pacientes con mayor hipertensión intradiálisis. No sé si hay algún estudio sobre los monitores 6008 en este tipo de pacientes, en este fenómeno de intradiálisis. Yo creo que no lo hay. Yo he intentado buscar estudios con el módulo de control de sodio. Yo creo que es tan nuevo, ¿no?, que todavía no hay estudios. Sí, lo que tenemos sobre todo son estudios que demuestran que hace lo que tiene que hacer. O sea, son muy focalizados a estudios de validación para conseguir mercado, precomercialización, pero estudios un poco más a medio plazo sobre todas esas variables interesantes que tenemos que seguir en cómo nos afecta esto para pues, esas hipertensiones intradiálisis o para las hipotensiones, cómo nos puede ayudar a predecir de todo eso, como ha salido muy reciente todavía el módulo, no tenemos una evidencia. Y luego tampoco sabes el comportamiento del paciente, ¿no? Porque yo algunas veces, ¿no?, en pacientes hipertensos les intentas bajar, lo que dices tú, el sodio o la conductividad del baño y te hacen el efecto contrario. Yo no he hecho un estudio al respecto, pero cada paciente, y en cambio en otro le bajas la conductividad del baño y sí que te responde. O sea que cada paciente es un mundo realmente. Y cómo se va a comportar este módulo, pues yo espero que en próximos SENS o lo que sea, os lo podamos contar, ¿no?, en próximas reuniones. Están haciendo, bueno, hay algún estudio que se está haciendo, hay un ensayo clínico que se está diseñando un poco para ver todos estos datos, pero todavía no. Yo creo sobre todo lo más importante es que te aporte esa información sobre qué balance difusivo estamos haciendo en ese momento y que eso a nivel paciente individual pues, te va a aportar una información que luego ya puedes ver cómo puedes integrarla. Sí, de hecho nosotros cuando se instalan sistemas terapéuticos 6008 en los hospitales, que vamos realmente el departamento médico casi que nos instalamos, la Fundación Polluer, vamos, les explicamos, implementamos, recomendamos siempre que haya primero una fase de observación de qué es lo que le pasa realmente al paciente individualmente con sus sodios, porque es algo que no se ha hecho de forma sistemática y es necesario hacer primero este proceso de análisis. Y posteriormente, una vez ya hemos hecho esta primera fase de observación de cada paciente de forma individual, cómo se comporta, a partir de ahí pues ya poner en marcha lo que es la puesta en marcha de la monitorización de lo que tú quieres hacer del módulo, ponerlo en marcha, o sea, ponerlo en funcionamiento, pero siempre previo a una análisis o una valoración de cómo los pacientes están a lo largo de un periodo de tiempo. Gracias. ¿Quieres aportar algo más al...? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A mí sí me gustaría preguntarle a la doctora Coy, porque lo otro ya me lo sé más, pero a la doctora Coy me gustaría preguntarle cómo valoraría el cambio de dinámica de trabajo o cómo ha afectado la dinámica de trabajo el hecho de tener todo, absolutamente todo integrado, desde la planta de agua hasta los monitores, los datos y la historia clínica con respecto a antes. ¿Cómo valorarías tú el cambio? El cambio es muy positivo, realmente el que todos los datos te pasen a un ordenador, el poder, bueno, yo todavía el verlos en el momento, todavía esta opción que ellos han contado de poder ver las sesiones de diálisis on time, yo todavía no lo puedo ver, pero sí que es verdad que tengo el registro de todas las sesiones de diálisis, puedo evaluar exactamente todo lo que ha pasado y a partir de ahí voy generando, voy modificando las siguientes sesiones de diálisis. Luego también, bueno, lo que os contaba, la planta de aguas, las básculas, las herramientas que enfermería usa, el autosub que no les pite las máquinas continuamente. O sea, yo creo que hay una serie de mejoras que facilitan el trabajo tanto de enfermería como de los profesionales médicos. Y en cuanto a las herramientas, yo sí quería añadir una cosa es que las tengamos en las máquinas y la otra cosa es que las usemos o no las usemos, ¿no? Yo hasta ahora, pues bueno, es lo que decíamos, hemos estado usando pues, el autosub, la OCM, la recirculación, la medida del flujo vascular. Hemos empezado ahora un mes a usar más o menos el BVM, el de volemia, y estamos contentos con los resultados, pero no hay un estudio al respecto, ¿eh? Y quedará a ver el módulo de control de sodio, a ver qué ventajas o qué le sacamos. ¿Ese también lo usáis? Y el de temperatura solo para la recirculación y la medida del acceso vascular, del flujo, pero no lo hemos usado como para manejo de la volemia del paciente o de la tolerancia a la diálisis, como si dijéramos. ¿Más preguntas?
¿no? Pues como hemos empezado un poquito tarde, pero creo que estamos cumpliendo con tiempo. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros aquí, atendiendo a estas charlas, y bueno, os invitamos a que paséis, si queréis, por nuestro stand, si queréis que os contemos alguna cosita más, tanto de los sistemas terapéuticos como de las clínicas, para que podamos compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Thank you.